Muy buenas noches, bienvenidos a su programa Opiniones y como cada miércoles, pues les agradecemos por permitirnos a sus hogares y llevarles temas de interés. En su programa de opiniones de hoy miércoles les traemos un tema que sabemos que le va a ser de interés, ya que el día de hoy también se ha dado el tema de lo que es un estado de prevención, en donde se estiman 3 municipios más, como es Chimaltenango, Iztapa y lo que es la misma cabecera y el Tejar. Esto implica tener ya un combate directo contra la delincuencia por parte de nuestro presidente Alejandro Gianmattei. Esto nos permite analizar este proceso que se ha venido desde los primeros días que nos ha gobernado en estas nuevas autoridades que tenemos para estos 4 años. Así que para el día de hoy tenemos a la licenciada Katia López, que nos va a acompañar y que nos va a hacer el análisis sobre este tema y su relación que tiene con el Estado. Así que, licenciada, bienvenida al programa. Muy buenas noches, gracias por la invitación. Y pues hemos tratado de ver y analizar las primeras acciones de lo que ha sido este gobierno en relación a las acciones que quiere y las promesas de campaña que evidentemente hablaban de cambios directamente en el gobierno. Hoy se implementa nuevamente el estado de prevención y Chimaltenango como departamento es el que resulta ahorita dentro de este estado todo lo que es buscar romper todas esas líneas de crímenes que hay, como las extorsiones, maras y otros aspectos que están siguiendo. Esto implica hacer un análisis y explicarle a la población qué es lo que realmente es un estado de prevención. Licenciada, para nuestro público, ¿qué es un estado de prevención? Para comprender un poco el estado de prevención hay que partir del concepto general, que es el estado de excepción. Y el estado de excepción es un periodo en que se suspende el derecho. Esto quiere decir que en ese periodo vamos a tener los derechos fundamentales limitados, pero por otro lado el gobierno va a tener mayores atribuciones, mayores facultades, y esto puede ir en momentos hasta en contra de la población. ¿Por qué es justificado un estado de excepción? Porque tenemos un momento de crisis, un momento de inseguridad, momentos de calamidad, y entonces, dependiendo del contexto, viene a justificar cierta limitación de derechos. ¿Cómo está regulado esto en Guatemala? Pues tenemos la ley del orden público y contempla 5 grados de excepción. El primero es el estado de prevención, que es el que hemos estado escuchando, que ya se ha aplicado en Mixco, San Juan, Villanueva y ahora en municipios de Chimaltenango. En un segundo grado tenemos el estado de alarma, tenemos también estado de calamidad, estado de sitio y estado de guerra. Estos dependen de la gravedad de la situación o de la crisis para poderse aplicar. En el caso de cada uno de ellos, habla de la gravedad del rompimiento del orden social. Si vamos al estado de excepción, que ha sido lo que más hemos visto últimamente aplicado por problemas en el caso de tormentas u otros aspectos naturales que han afectado al país, ¿qué es en sí entonces el estado por ejemplo, de guerra, el estado de sitio, que son los últimos niveles más fuertes en este tipo de situaciones? Pues el estado de excepción está graduado, si pudiéramos llamarle así, en fases. El estado de prevención es el más sencillo porque de hecho lo puede emitir el propio Ejecutivo sin necesitar la aprobación del Congreso. Por otro lado, el estado de alarma, de calamidad, de sitio de guerra, sí necesita la aprobación del Congreso, incluso otros controles de tipo internacional. Esto depende de qué tan grave es la situación. Como decía al principio, puede ser por perturbación grave de la paz, situaciones de calamidad, como por ejemplo los huracanes o cuando hay estragos de este tipo de la naturaleza, y también por actividades que atenten contra la seguridad del Estado, que en el caso del estado de prevención que actualmente estamos observando en Guatemala, pues es el más bajo, ya que solo está siendo
o solo emana del Ejecutivo, no necesita la aprobación del Congreso y puede durar solamente 15 días. Los actuales tienen un tiempo de vigencia de 6 días. También implica la gravedad en cuanto a qué derechos se están limitando, durante cuánto tiempo va a ser y en qué lugares. Entonces todo eso tiene que estar de forma específica en el decreto gubernativo. Es por ello que en el caso, por ejemplo, ahorita que se aplica en Chimaltenango, Iztapa y El Tejar, por ser tal vez lugares que tienen altos índices de delincuencia, justifica poder implementar este tipo de estados como el de prevención. ¿Qué derechos limita entonces el estado de prevención? En los que tenemos actualmente, los últimos estados de prevención, como ya mencioné, han estado de Misco, San Juan, Villanueva y ahora en Chimaltenango. Ese es el lugar. En cuanto al tiempo, han tenido una duración de 6 días. El motivo por el que se implementan estos estados de prevención ha sido justificado por el Ejecutivo por la presencia de grupos criminales que atentan contra la seguridad de las personas, contra el bien común y por lo tanto la seguridad dentro del concepto del Estado. ¿Qué derechos se han limitado? Las reuniones al aire libre, han limitado el derecho de portación de armas, prohibir el estacionamiento de vehículos en lugares que pongan en riesgo la vida. Esos son los declarados. Otros derechos que se pueden limitar, por ejemplo, es la libertad de locomoción, la detención legal, que necesitan tener una orden de captura. La emisión del pensamiento, por ejemplo, son derechos que están regulados como fundamentales y que son conquistas del pueblo frente al gobierno, que en determinado momento pues son suspendidos. En este caso, al hablar de cortar la libre locomoción, portación de armas, que es algo que hoy se da mucho en día, en el caso, por ejemplo, de la libre emisión del pensamiento. Le menciono estos tres como uno de los más importantes. En su naturaleza legal permite que como ciudadanos podamos expresarnos, movernos y incluso hoy protegernos con armas. Nos quitan estos derechos para poder implementar el estado de prevención y busca no de vulnerar a la sociedad, sino atacar directamente al crimen organizado. ¿Esa sería la finalidad o hay algo más aparte de atacar directamente grupos criminales, como hoy se dice en el caso de las maras y extorsiones y otros grupos delictivos? Bueno, yo no diría que la finalidad es atacar grupos criminales. La finalidad es proteger la institucionalidad del Estado. Porque si observamos la generalidad del estado de excepción es empoderar al Ejecutivo, dejando en desventaja a la población, a los individuos. Pero tenemos una causa que justifica esta aplicación. En este caso es la existencia de grupos criminales. Sí, están atacando grupos criminales, pero no es para proteger en sí a la población, porque de hecho son suspendidos sus derechos, sino es para proteger al Estado mismo. Esa es como la función principal del estado de excepción. Y es un poco contradictorio porque ¿cómo se va a regular el vacío del derecho o la suspensión del derecho dentro de una estructura donde lo principal es la ley? Entonces, el estado de excepción está creado para resguardar esa estructura. Lo que sucede es que esa estructura es amenazada, ese estado es amenazado. Y para protegerlo y para asegurar su continuidad, entonces se implementan estados de excepción. Ya sea para atacar grupos criminales, podría ser el narcotráfico, cualquier otro. Pero la finalidad siempre va a ser proteger la institucionalidad del Estado. Y eso amerita legalmente suspender derechos de las personas. Me hablaba de una laguna entre lo legal, ¿va? Nuestra Constitución de la República es lo que nos podría decir que es la médula de este Estado, que es donde nosotros basamos toda nuestra libertad y nuestras obligaciones. Si se suspende,
¿El estado de excepción está considerado dentro de lo legal para suspender la Constitución de la República en estos artículos? Sí, de hecho es como una institución constitucional, porque la Constitución viene a ser la ley que organiza políticamente a nuestro Estado y también donde se aseguran nuestros derechos como ciudadanos. Entonces también viene a prever esa situación y decir, bueno, va a ocurrir un momento en el que se puede romper este orden político, puede haber una grave crisis social y necesitamos que el Ejecutivo, el gobierno tenga mayor fuerza. ¿Cómo hacemos esto? Nos dotamos de más poderes, empoderamos a la policía, al ejército, que son los aparatos represivos del Estado, y entonces se les da mayores atribuciones. Esto en desventaja de la población. Y viene a estar regulado en la Constitución y desarrollado en otra ley, la Ley del Orden Público. Entonces, sí viene a regular la suspensión del derecho. Es como en el tiempo dejar un vacío de derecho porque se le conceden mayores atribuciones al gobierno. Muy bien. Pues ahorita hemos visto básicamente la parte legal que sustenta y que es un estado de prevención. Vamos a seguir con este tema cuando regresemos de esta pausa. Continuamos con el programa Opiniones y el día de hoy estamos hablando del estado de excepción aplicado en Guatemala en algunos municipios que hoy se consideran los más conflictivos para poder desarticular estructuras criminales de lo que es narcotráfico e incluso lo que es extorsiones. Habíamos hablado de qué era un estado de excepción, cómo regula entonces la Constitución para no violentar sus artículos, sino simplemente, como se mencionaba en el momento anterior, empoderar al ejército, a la policía y poder darles atribuciones para resguardar al Estado en este momento. Si hoy nosotros estamos siendo resguardados por este estado de prevención para poder atacar estos grupos criminales, realmente la población se siente segura. ¿O cuál es la percepción hoy de estos municipios que están teniendo el estado de prevención? ¿Será que están reaccionando a poder ver con buenos ojos las acciones del presidente o está entrando en temor porque se le puedan violentar sus derechos? Bueno, exactamente la percepción de esos municipios no sabría decirlo. La percepción nacional, notado que ven intenciones del Ejecutivo por hacer algo bueno. Es decir, se ve que están actuando. Por ahí podríamos ir notando también cómo los beneficios del estado de prevención son presentados ante la población. Se habla de aprehensiones, de incautaciones, de allanamientos como logros. Entonces, la gran interrogante sería acá si esos beneficios actuales se pueden traducir en beneficios a largo plazo para que la población continúe aprobando estas políticas de seguridad. Es decir, si a futuro los índices de delincuencia bajaran, podría ser más aceptado o podría decirse, bueno, aquí bajó pero subió en otro lado. ¿Cuál es realmente esa percepción? Porque no es solo la aprobación, sino también el decir, bueno, hoy están atacando a Chimaltenango, están tratando de desarticular, pero hoy necesitamos también en Quetzaltenango porque se están viniendo para acá. O sea, hay una migración también de los delincuentes para buscar espacios donde puedan seguir delinquiendo. Realmente nos sentimos con esa visión de que el país se vaya a pueda mejorar o pueda bajarse los índices de delincuencia si se aplica en todo el país a un sectorizado. Pues eso es lo que está manifestando de cierto modo el gobierno, decir, bueno, tuvimos estos beneficios en Mixco y queremos que los municipios de Chimaltenango tengan esos mismos beneficios. Es decir, durante ese tiempo se redujeron los homicidios.
Entonces, en otros lugares que son foco del crimen organizado y la delincuencia, de alguna manera verlos atractivos, ¿no? Los estados de prevención y decir que se apliquen en ese momento. Pero la percepción, considero, en este momento de la población es colocar el tema de seguridad como un tema principal de donde actúa el gobierno y donde es visible la fuerza del Estado. En este caso tiene un impacto y la población sí lo está viendo con buenos ojos. En algunas entrevistas en otros medios hemos visto que entrevistan a la población de estos lugares y también dicen nos sentimos más seguros, hoy podemos salir tranquilos a las calles o subirnos a un bus sin que pase algo. Pero si es esto a largo plazo un impacto, ¿cuál es una de las finalidades políticas dentro de este Estado lograr atacar un tema que ha sido bien polémico en otros gobiernos? Bueno, eso del impacto a largo plazo que usted mencionaba, tengo un poco de duda porque decir, bueno, me puedo subir a un bus y sentirme segura durante ese paréntesis, ¿no? Esos 6 días que dura el estado de prevención, pero ¿qué pasa después? Voy a querer que ese estado de prevención se normalice, se continúe, y eso implica un grave riesgo para nuestro ordenamiento político y jurídico. El problema aquí es que la población lo está aceptando también y está demandando acciones en otros lugares. Entonces, como estrategia de gobierno podemos notar que es un sector, el sector de seguridad, el que está siendo confrontado. ¿Qué beneficios tengamos a largo plazo? A largo plazo, no sé, porque se redujo los homicidios durante ese paréntesis. Se redujeron las actividades criminales durante esos 6 días. Pero ¿qué nos va a asegurar que luego del estado de prevención continúen con esa relativa paz? No hay ninguna seguridad. Es decir, los beneficios son momentáneos y entonces, ¿cómo eso se va a trasladar a largo plazo? No lo sabemos. La estrategia del gobierno ha sido ir implementando distintos estados el mismo estado de prevención en distintos municipios. Y por lo que podemos observar, se va a extender a toda la República en distintos tiempos. ¿Es posible, como una de las finalidades políticas, tratar de maquillar un problema que está muy enraizado hoy socialmente? No sé si realmente maquillar un problema, yo diría más que invisibilizar otros problemas. El Estado, por ejemplo, está continuamente asediado por problemas como el desempleo, ¿no? El hambre, la desnutrición en el país, la desigualdad social, problemas muy fuertes en los que no hemos visto claramente el actuar del Estado. Y es que son problemas complicados porque hoy se cuestiona qué tan eficiente es el Estado en el sector social, en la educación, en la salud, cómo satisface esas necesidades. Y realmente no vemos ahí una acción positiva. Entonces, el Estado es como incapaz de resolver esos grandes problemas que más dependen de la economía. Entonces, ¿qué está sucediendo? Que redirecciona la mirada hacia un solo punto, seguridad. Y es que en seguridad se puede hacer una demostración pública de fuerza y a través de los estados de prevención fortalecer la figura del Estado, y no solo la figura del Estado, sino del líder actual, del actual presidente. Y algo tal vez que pueda hacer parte de este análisis sería que lo mal o lo desprestigiado que viene hoy el Ministerio de la Defensa, todas las acciones del anterior gobierno hacia cómo mostraba el ejército, hoy será también un aliciente para volver a retomar una buena imagen, en este caso del ejército, que lo sacan a las calles como apoyo hacia la policía. Sí, indudablemente hoy se está reconfigurando la visión del ejército, ¿no? El sector militar, no como amenaza hacia el pueblo, sino como protector del pueblo. Es decir, la población está aceptando esa continua injerencia de los aparatos represivos porque me están protegiendo. Entonces cambio mi visión hacia el ejército y digo, esto es muy positivo.
y vemos ahí las buenas intenciones del actual gobierno. Muy bien, reivindicando al ejército, de igual manera a la policía, porque la policía también ha estado con escándalos que han agarrado grupos delictivos de policías activos y algunos que han sido retirados de estas fuerzas civiles. Eso cambia la percepción y le da más, le dará más poder al presidente Jan Matei para poder realmente actuar más libremente. Es como una estrategia de marketing de gobierno. El gobierno anterior pues venía con el principal reto de recobrar esa confianza en la ciudadanía a raíz de las manifestaciones del 2015, donde la institucionalidad del Estado pues quedó muy mal vista. Ahora vemos que con estas estrategias sí está cambiando la visión del Estado, es decir, están haciendo algo por mí. Estos estados de prevención me están beneficiando, están aprendiendo a posibles delincuentes. Y también el ejército está actuando a mi favor, la policía me está protegiendo. Podemos interpretar esto como, en algún momento, los impuestos ya los veo reflejados en acciones Hoy que se sí dirigen a la los voy población. a pagar porque se ven los resultados. Exacto. No que antes podríamos decir, bueno, el Estado está totalmente ausente. No, acá las instituciones están ausentes, están presentes con el estado de prevención. Y entonces ya recobrar esa confianza en esa figura política que durante los últimos 2 gobiernos pues había estado en el qué dirán, ¿no? Confrontando críticas de la ciudadanía. Así es. Allí, precisamente hoy creo que era el titular de uno de los medios escritos acá en Quetzaltenango, donde decía de que los centros educativos estaban siendo muy vulnerables porque están asaltando a los alumnos. Y sale el señor gobernador solicitando que se aplique el estado de sitio acá en Quetzaltenango. Quetzaltenango es similar en su crisis con este tema de los municipios que se le ha aplicado, o es parte de buscar también una imagen que necesita, porque hoy sabemos que el actual gobernador está postulando para volver a ser gobernador. ¿Será que busca eso como una imagen? Pero esto me lo va a contestar cuando regresemos de este corte comercial. Continuamos con el programa Opiniones y el tema el estado de prevención. Nos habíamos quedado con una pregunta, que era que se ha estado aplicando el estado de prevención en otros municipios con altos índices de delincuencia. Hoy Quetzaltenango, a través de su gobernador, lo solicita. Pero será que la pregunta era, ¿por qué él está postulado para ser gobernador nuevamente? ¿O realmente Xela hoy requiere que se le aplique el estado de prevención para recuperar la seguridad, que aunque sea momentánea, pero que los quetzaltecos también necesitan desahogar un poquito esa presión de la inseguridad que se vive hoy en el municipio? Como habíamos hablado anteriormente, y colocando el estado de prevención como una estrategia de visibilizar la presencia del Estado, es interesante cómo ha sido de aceptada esta estrategia, y ahora vemos que pues Quetzaltenango está pidiendo eso. Ahora, en cuanto a los motivos que pueden llevar al gobernador a solicitar este estado de excepción en el municipio, puede explicarse en esta aceptación general que se ha dado en los medios. Sin embargo, hay que evaluar que para aplicar un estado de prevención deben de existir reales motivos que afecten o que atenten contra la seguridad del Estado. Acá la interrogante sería, ¿qué tan grave es tener delincuencia dentro de los centros estudiantiles como para militarizarlos? Debe haber una proporcionalidad entre la crisis y el uso de la fuerza. Y realmente lanzar un estado de prevención bajo esas argumentaciones considero que no es lo adecuado.
Sí, la semana pasada, por ejemplo, que había un ataque armado contra un comercio enfrente a un hospital acá por la zona 3, inmediatamente las fuerzas reaccionaron y atraparon a los sicarios. Y en otras ocasiones las fuerzas, hoy acá en Quetzaltenango ha respondido a una acción inmediata para ir atrapando a delincuentes. ¿Será eso justificable para traer un estado de prevención o realmente sí hay un motivo más político? Porque Xela tiene problemas de extorsiones, hay delincuencia por supuesto, pero consideramos también de que no se ha podido tener planes reales para poder combatir esa delincuencia. Pero hoy se podría decir que entonces si hay un fin político, si estas fuerzas están reaccionando. Podría haber fines políticos detrás de esta estrategia, por supuesto, pero para realmente aplicar un estado de prevención, pues tienen que haber mayores motivos. Entonces, analizando el crimen organizado como principal enemigo de nuestra seguridad, bajo ese argumento, entonces sí sería viable aplicar un estado de prevención dentro de los actuales criterios que ha estado manejando el Ejecutivo. Lo interesante acá también es observar cómo puede ser la población quien está solicitando el estado de prevención y que nos deja ver la estrategia o la aceptación que el estado de excepción ha tenido. Y esto es preocupante porque los mismos ciudadanos dicen, limiten nuestros derechos, cuando no debería de ser así. De hecho, el estado de excepción, la misma palabra excepcional, nos habla de que debe ser como el último recurso. Sin embargo, acá estamos observando lo contrario, una tendencia, se está generalizando y se está normalizando, y eso puede ser peligroso. Así es, se está buscando entonces solo la justificación para poder aplicar este estado de excepción. Es decir, como ya se aplicó en Chimaltenango, en la capital, en algunos municipios, Xela también lo puede aplicar. Eso podría darse. Sí. Más que llegar a tal vez esas formas necesarias de poder aplicar el estado de prevención. Es decir, estamos llegando a un límite donde la delincuencia está desbordada en Quetzaltenango, empiezan a haber muertes diarias, entonces sí necesitamos aplicarlo. Pero sin embargo no hemos visto todos esos índices todavía tan fuertes acá en el departamento, incluso directamente acá en la cabecera. Sí hay una justificación. Esto nos lleva entonces a pensar que si la tendencia es de que se tenga que aplicar a nivel nacional, ¿cuál sería entonces la justificación? ¿Un combate en todo el país? Evitemos de que de un lado migre la delincuencia hacia otro, donde ha sido tal vez bajo los índices de seguridad. ¿Cuál sería realmente el argumento para hablar a nivel nacional de este estado de prevención? Tenemos que partir de la función del estado de prevención, que es restaurar el orden. No hemos observado, digamos, bajo resultados concretos, cuáles han sido los beneficios de los estados de prevención ya aplicados. Sin embargo, estamos solicitando que se apliquen. Entonces, acá lo que podemos analizar es cómo esta figura se le está dando un mal uso. No está cumpliendo realmente con el objetivo y mostrar, bueno, atacamos al crimen organizado y que se manifieste en resultados tangibles y a largo plazo el efecto del estado de prevención. Lo que estamos proponiendo, o la población, lo que podemos observar pues en la actitud y en los comentarios es que se desea la implementación del estado de prevención sin tener reales argumentos. El enemigo que se visibiliza es el crimen organizado, pero ¿hasta qué punto podríamos hablar de que en los distintos municipios de la República esté ese argumento de forma válida? Y no solo como una estrategia de gobierno de manifestar la actividad del Estado en favor de la población. Entonces, podemos observar que deriva en otros usos más políticos, más de estrategia de gobierno
y también como desviar la preocupación de la población. Es decir, no me preocupo porque el hospital general esté abarrotado, no me preocupo porque la Universidad de San Carlos no le alcanza el presupuesto. Todo eso deja de tener relevancia para mí porque se ha generalizado esa sensación de miedo, de estar expuesto. Y entonces empiezo a solicitar el estado de prevención. Eso no es un buen uso de la figura, no nació para eso. ¿No? Y podemos también mencionar que al implementarlo a nivel nacional va a ser momentáneo, como habíamos hablado inicialmente, pero resultados a largo plazo, ¿qué tanto va a ser totalmente una desaparición de las organizaciones criminales en el país? Tenemos un elemento que creo que no nos favorece el paso migratorio de otros países por nuestro territorio, y que en el transcurrir pues se va quedando gente al no tener acceso a un empleo, o incluso por ser ¿cómo se llama? No tener documentos o estar ilegal, permitiría fortalecer estas organizaciones criminales. El Estado sigue también sin preocuparse sobre el tema migratorio, pero ¿cuál sería entonces la forma de lograr con el estado de prevención? ¿Qué tendrían que empezar también a ver si es que el Estado se preocupara por resolver este problema? Pobreza, migración, desnutrición, o qué es lo que realmente, o por dónde tiene que empezar este gobierno para empezar a sentar bases, y realmente el estado de prevención solo sirva para atacar puntos fuertes, pero que más adelante las acciones del gobierno puedan mantener estos resultados a largo plazo y no solo durante el estado de excepción. Bueno, acá lo que observamos es cómo el crimen y el principal enemigo que se coloca en el estado de prevención tiene su origen en problemas sociales. Y la pregunta es, ¿pero qué tanto puede hacer el Estado ahí? Observamos que Guatemala es clasificado como un país subdesarrollado, en desarrollo. Hay otras palabras que tienen una connotación negativa para decir, pues este país está mal, ¿no? Y realmente el Estado no puede hacer mucho en estos sectores. Hay relaciones de poder que impiden, por ejemplo, una mejor distribución del presupuesto. Ahí podemos observar cómo en el presupuesto nacional el segmento de defensa tiene pues una muy buena asignación. El segmento de educación pues sí tiene asignación, pero no es suficiente. Guatemala necesita mayor inversión y no se le da prioridad a esos sectores. Entonces, ¿qué pasa? El crimen aumenta. ¿Qué puede hacer el Estado? Hacer manifestaciones de fuerza, pero no realmente combatir el crimen, porque como hablábamos, ¿qué tan efectivos pueden ser los estados de prevención? Sin embargo, tenemos otros problemas, como la migración, que Guatemala ahora pues va a ser el lugar de residencia de quienes estén bajo el estatus de refugiado y estén solicitando el ingreso a Estados Unidos, que es como un muro legal. Entonces vamos a tener en el territorio hondureños, salvadoreños, posiblemente también africanos, porque ya los tránsitos migratorios por acá, están cambiando. Entonces, lo que podemos analizar acá es cómo el estado de prevención y estas políticas de seguridad se van a mantener, porque ha sido la tendencia internacional a través de la securitización. ¿En qué consiste esto? Que los estados están aplicando mayores estrategias en torno a la seguridad, ya sea poniendo como enemigo a migrantes, al narcotráfico, a refugiados y en el caso de Guatemala al crimen organizado. Así es. Bueno, vamos a continuar con el análisis de este tema cuando regresemos de este corte comercial.
Pues hemos venido haciendo un análisis general de realmente repercusiones que pueda tener este Estado en base a la finalidad que tenga desde el gobierno, cuáles son las intenciones. Pero la pregunta también es, ¿este gobierno va a pasar 4 años haciendo estado de prevención para lograr minimizar al crimen organizado o grupos delictivos? ¿O este año es seguridad? Segundo año va a atacar el problema de nutrición, tercer año podría reforzar el sistema de salud, cuarto año pues el tema educativo, o cuál es, o cómo se visualiza este gobierno en base a las acciones de estos primeros días. Pues se puede observar que el gobierno tiene diversas prioridades. Dentro de su política general de gobierno lanzó 5 pilares. Ahí teníamos el sector de educación, relaciones internacionales y el eje de seguridad. Pero el eje de seguridad es interesante porque ha sido marcado no solo en la política general, sino en su discurso de toma de posesión. Él fue muy enfático y dijo que no toleraba que un policía tuviera temor de usar un arma. Entonces, el solo discurso nos permite analizar la importancia que va a tener el tema de seguridad durante todo su mandato. Que se mantenga depende de la aceptación y de los resultados. Por lo que hemos observado, hay aceptación de la ciudadanía. Entonces, el primer mes, sus primeras acciones fueron estado de prevención. Segundo mes de mandato, inicia nuevamente con estados de prevención. Entonces, se puede observar que va a insistir en esa línea, ¿no? La seguridad a través del estado de prevención, empoderando al ejército, empoderando a la policía, dándole mayores atribuciones. Y la pregunta acá sería, ¿qué tanto se puede sostener eso? ¿Hasta dónde la población va a aceptar que se limiten sus derechos? Por ejemplo, el de la detención. Hacer esa concesión de que yo pierdo estos derechos sintiéndome más seguro. Y no solo la ficción de sentirme más seguro, sino realmente hacer un país más seguro. ¿No? Y vamos a tocar 2 elementos. El primero, en materia, en su discurso inicial dice que va a declarar terrorista a los mareros. El segundo es que va a solicitar la modificación de la ley para que el policía pueda utilizar su arma. Eso le está dando más poder a quién, no solo a las fuerzas de represión, sino a quién más. Bueno, le está dando poder en primera instancia a las instituciones del Estado. Ahora, ¿a qué fines respondan ese poder? Es lo que todavía no sabemos. Es decir, el ejército va a estar empoderado y la población desfavorecida en esta relación. Pero las implicaciones de esta política es aceptada no solo en Guatemala, sino a nivel internacional, lo que anteriormente decía como la política de securitización. Estoy declarando al marero enemigo, estoy declarando al crimen organizado enemigo y estoy dirigiendo toda la política de gobierno, lo que duran sus 4 años, en torno a la seguridad. ¿Cómo va a afectar esto otros sectores? ¿Cómo va a afectar la educación? ¿Cómo va a afectar el empleo? Esa estrategia es la que están logrando. No me estoy preocupando por el empleo, estoy preocupando porque hay mareros por todos lados y necesitamos la presencia militar. ¿Cómo puede afectar esto al crimen organizado o fortalecerlo? Es lo que habría que ver más adelante. Podríamos prever un estado muy similar al norte de México, donde las Fuerzas Armadas se enfrentan contra el crimen organizado en cualquier momento en ciertos sectores, una lucha de territorios entre las instituciones y el crimen organizado, pero también cómo determinar. Y algunos analistas lo han dicho en los últimos días al momento de que se le dé este poder a estas instituciones. ¿Será que estamos dando un paso a un Estado que vaya a ser más represivo más adelante en los próximos gobiernos, donde ya la policía pues ya tiene libertad de uso de armas,
empezar darle ciertos aspectos de enemigo a estos elementos como los maderos, pero que solo nos permita que retrocedamos a un estado más represivo como se vivía en tiempos del conflicto armado o en otros momentos. Eso podría darse esa transición a través de estas acciones. Es uno de los principales riesgos, el utilizar demasiado esta figura de excepción y se convierte en la regla. Entonces saldríamos del Estado de Derecho, el Estado constitucional de Derecho, convirtiéndonos casi en una dictadura constitucional, una dictadura con todas las facultades legales. Ese es el gran riesgo que se corre. La violencia que se aplica a través del estado de prevención no solo debe ser temporal, sino única y no repetitiva, porque al utilizarlo demasiado corremos el riesgo de dañar aquello que queremos proteger, que es la organización política. Entonces, sí, podríamos volver a una dictadura previa al Estado de Derecho. Entonces, estaríamos hablando de un sistema político similar al que se vivía durante el conflicto armado interno. Hasta cierto punto, si volvemos a un estado de dictadura, minimizamos la delincuencia, se adapta a ese estado de esa dictadura o se vuelve parte de. ¿Cuál serían esos posibles tres escenarios? Bueno, no haría conclusiones sobre cómo evolucionaría el crimen organizado, porque es la razón de ser del estado de prevención y lo sería del estado en la dictadura constitucional. Yo me enfocaría a la ciudadanía, es decir, ¿qué pasaría con la población? ¿Aceptaría ese sistema político o aplicaría el derecho de resistencia, que también está regulado en la Constitución? Es decir, cuando el gobierno se esté sobrepasando y esté abusando de ese poder, limitando y respetando, violando los derechos humanos, la población tiene no solo el derecho, sino el deber de alzarse contra esa imposición y defender un Estado de Derecho, un Estado democrático. Pero el efecto es contrario. No se está proponiendo una resistencia, sino una aceptación, y con esto una normalización, y decir, vamos a tener un estado de excepción permanente. ¿Cómo funcionaría eso y cómo afectaría nuestro diario vivir y nuestro sistema político? Algo que sí nos podría llevar a suponer un posible escenario es la sumisión que tiene hoy la población. Ha aceptado tanto los desaciertos del gobierno pasado. Vimos el tema de la CICIG, dividió la opinión en un país entre que si era bueno o no era bueno. Hoy vemos ese estado de prevención como algo bueno, entonces sí podría ser aceptado en la población. Ese sería el impacto en la sociedad. ¿Nos podríamos adaptar o considera que Guatemala todavía ya en momentos de crisis reaccionaría y podría alzarse a esa resistencia? Pues antes de nada, analizando y recordando que nuestra población hoy es el 60% más joven, es decir, ahorita todo estaría cayendo sobre estas generaciones jóvenes que tendrían que ser las que lideraran una resistencia para poder volver al orden a estas instituciones de gobierno. Y es que la población joven no conoció ese entorno dictatorial. No conoce la historia. No vivió esa parte. Entonces, ¿cómo le tendría miedo? ¿Cómo relacionar lo que actualmente está sucediendo a un sistema político similar? No tendría con qué compararlo, ¿no? Por otro lado, la población que sí vivió eso no alza la voz, no se ha manifestado en contra. Y lo que notamos es que tanto los jóvenes como la población de la tercera edad están aceptando estas nuevas políticas y no las relacionan. Entonces observamos que no son, el verdadero truco acá es que no se están presentando como impuestas, sino como necesarias.
y además ahora demandadas por la misma población. Entonces, no se está alzando la voz en contra del Estado por esta aplicación de política. Al contrario, se le está aplaudiendo, se está aceptando y se está pidiendo en otros lugares. Y ese es el gran riesgo porque el Estado de Derecho que actualmente tenemos es una conquista, es un triunfo sobre la dictadura que se tuvo. Entonces, ¿cómo estamos renunciando a ese triunfo para obtener seguridad? Es decir, bueno, vamos a tener los derechos limitados, suspendidos, empoderando más al gobierno, y cómo eso podría afectar más adelante en otro tipo de problemas, como por ejemplo los conflictos sobre las tierras. Como un Estado fuerte, un Estado militar, que ha tendido a meter al ejército a las escuelas, en las calles, ¿cómo no va a actuar en problemas de mayor envergadura, militarizando? Aquí entraría tal vez pensar y que también hay un aprovechamiento de los recursos que no se han podido explotar por resistencia también de los pueblos indígenas y otros sectores. Sí, imagínese cómo afectaría la resistencia de las comunidades, un Estado con mayor poder, con mayor uso de esa violencia legítima, dice Max Weber. Así es, sería vulnerar bastante al Estado. Pero lamentablemente el tiempo se nos acorta en este tipo de temas y quisiéramos seguir ahondando porque hay mucho que hablar sobre el estado de prevención. Nos imaginamos que va a seguir dándose esos estados en otros municipios del país. A nivel nacional se espera una acción bastante fuerte en el tema de seguridad. Pero hemos llegado al límite de este programa. Queremos agradecerle, licenciada Katia, por habernos acompañado y hacer ese análisis sobre el tema de prevención. Y a ustedes, televidentes, pues gracias por permitirnos entrar cada noche, desde cada miércoles, con estos programas que les puedan interesar, que les pueda crear opiniones. Esperamos poder interactuar en redes sociales y agradeciéndole al canal 7 y 17 por permitirnos llegar a sus hogares. Así que les agradecemos mucho. Gracias, licenciada. Que pasen una feliz noche y que Dios los bendiga.